Bien, ante todo, agradecer a los coordinadores de esta actividad por la oportunidad de compartir con ustedes esta presentación. La he titulado Protección de la identidad cultural de las mujeres migrantes en Chile, aportes del modelo europeo, y la intención es en estos breves minutos presentar varios planteamientos interesantes sobre cómo podemos extraer de otras latitudes algunos aportes significativos para resolver realidades puntuales a nivel latinoamericano, específicamente en el caso chileno. Primero que todo, hablando un poco de los aspectos preliminares sobre el fenómeno migratorio y el derecho a la identidad cultural, hemos de sostener que el fenómeno migratorio es de naturaleza compleja y su globalización ha puesto en contacto más estrecho que nunca las diferentes culturas, grupos y personas en un momento en el que cada uno quiere conservar su propia identidad. En Chile, pues no ocurre algo diferente. El asentamiento de las mujeres migrantes provenientes de diferentes regiones y países ha permitido la formación de variadas minorías que se suman a la diversidad que ya se tiene de estas y con el incremento de estos flujos migratorios también se observan diferentes interacciones y conflictos de tipo cultural que nos impelen a tomar en consideración el resguardo del derecho a la identidad cultural por parte de las mujeres migrantes. Hemos de señalar que se trata de un derecho que está imbricado en las libertades inherentes a la dignidad de la persona e integra en un proceso permanente la diversidad cultural. También se observa entonces como un derecho síntesis o un derecho que abarca y transversaliza tantos derechos individuales como colectivos, y este derecho requiere de la realización y efectivo ejercicio de los derechos humanos y a la inversa. Se trata entonces de una noción, como lo han señalado diversos organismos internacionales, que es inherente a toda persona y que responde a interpretaciones humanas, pero que está en constante reinterpretación. Ahora, este es un derecho que ha sido progresivamente reconocido en el ámbito universal. Su protección se puede deducir respecto de aquellas previsiones que hacen o que contienen o que promueven la cultura bajo una acepción integral e incluyente, y sobre la protección del principio de igualdad y no discriminación, un principio que emana de la dignidad personal y que también está presente en este ámbito universal. Más claramente lo vamos también a observar contenido en las previsiones del artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 15.1 literal A, que hace referencia al derecho a participar que tiene toda persona en la vida cultural. Y ello, por supuesto, va a incluir a los migrantes con base en este principio de igualdad y no discriminación. Otro tanto también leemos en el artículo 31 del Convenio Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, que si bien es cierto que hace referencia a la protección de este derecho en contextos laborales, también plantea protecciones para los trabajadores e incluso para sus familiares. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar el convenio 169 de la OIT, que también resguarda este derecho para aquellos grupos étnicos, ¿ya? Por su parte, el artículo 3 del Convenio sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer exige para todos los gobiernos que son parte de este tratado, de este convenio, que se adopten las medidas necesarias para asegurar sin discriminación a las mujeres la participación de todos sus derechos. Lógicamente, aquí tenemos que incluir el derecho a la identidad cultural, y ello se colige del artículo 13, letra C de este mismo instrumento, donde se hace referencia al derecho de la mujer a participar en la vida cultural. En fin, que una interpretación amplia de todos estos instrumentos internacionales nos permite observar una reiterada referencia al resguardo de este derecho, a prohibiciones de discriminación arbitraria en el ejercicio de las libertades que asisten a las personas, y por lo tanto un resguardo del derecho a la identidad cultural que se aplica también y que se extiende a las mujeres migrantes.
En el ámbito europeo también observamos un reconocimiento progresivo de este derecho. Nos referimos, por ejemplo, al Convenio Marco del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad, también conocido como Convenio Faro de 2005, y el Convenio Marco del Consejo de Europa para la protección de las minorías nacionales del 95. Otro tanto encontramos en el Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que si bien dentro de su texto se configura la cultura como un elemento que va a estar limitado siempre y cuando no interfiera con los otros derechos de las mujeres, no es menos cierto que en el preámbulo también se lee que este instrumento viene a estar inspirado en los anteriores instrumentos revisados en el ámbito universal. Ahora, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por su parte, también ha hecho una interpretación de los artículos 8, 9, 10 y 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y ha reconocido a las minorías, entre otros aspectos, el derecho a desarrollar libremente las diversas formas de vida tradicional, la libertad de manifestar su religión o sus convicciones, la no discriminación en la enseñanza y a que ésta esté armonizada con la lengua de esas minorías. En todo sentido de estos fallos se desprende y se promueve la diversidad cultural porque este tribunal ha entendido que esta diversidad junto con el pluralismo viene a constituir una base fundamental en el orden democrático, un orden democrático que ha sido resguardado no solo por los anteriores instrumentos, sino inclusive por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ahora bien, con todo esto en mente, si nosotros revisamos el caso chileno, nos vamos a dar cuenta que, primero que todo, viendo un poco su realidad, en Chile están ingresando mujeres migrantes que pertenecen a minorías y que de alguna manera vienen a sumarse a la diversidad de grupos migratorios que ya se tenían de estas minorías acá en territorio chileno. Y esta realidad pues nos impele a buscar soluciones o modelos en otras latitudes que aunque sean imperfectos, nos puedan proporcionar soluciones ajustadas para garantizar a estas mujeres migrantes ese resguardo del derecho a su identidad cultural. Actualmente en el ámbito legislativo, el Estado chileno cuenta con una nueva legislación en materia migratoria. Esta recientemente entra en aplicación con la puesta en vigencia del respectivo reglamento. La legislación de la que les estoy comentando contiene una serie de elementos que promueven el reconocimiento de la identidad cultural de los migrantes. Pero, dada su reciente entrada en vigencia, aún resta mucho camino por delante para verificar la aplicación jurisprudencial de tales preceptos normativos. Es cierto que las máximas cortes chilenas en el intertanto se han decantado por una aplicación e interpretación de otros preceptos, en este caso de tipo constitucional, para promover la no discriminación de los migrantes respecto del disfrute de los derechos que a estos les asisten y entre esos el de la identidad cultural. Ahora bien, más allá de los aspectos positivos que tales interpretaciones jurisprudenciales nacionales pueden constituir a la realidad chilena, no podemos dejar de lado el aporte que podría encontrarse en este tema en los criterios que ha desarrollado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ya habíamos señalado que este tribunal ha emitido aportes interesantes en tema de libertad religiosa, libertad de creencias por parte de estas minorías, el tema de una enseñanza que esté adecuada a su lenguaje, al lenguaje propio de estos grupos minoritarios. En el caso de las mujeres, el tema de la vestimenta acorde con su cultura, siempre y cuando no afecte derechos que son propios de las mujeres en esa lucha por la igualdad de género. Y un aspecto muy importante que también puede ser un aporte interesante a tomar en cuenta por parte del modelo europeo es el criterio que se ha reiterado vez tras vez por parte de este tribunal, donde ha sostenido que la diversidad cultural y la pluralidad son elementos bases de toda sociedad democrática. Y en la medida en la que un Estado garantice a las personas en general la identidad cultural, el ejercicio de este derecho está contribuyendo a consolidar las bases de todo sistema democrático. En ese sentido, consideramos que todos estos aportes del Tribunal Europeo pueden ser enriquecedores
para estas latitudes, sobre todo atendiendo específicamente la situación migratoria en Chile. Y ese sería, a modo de conclusión, el aspecto más importante de esta ponencia. Gracias a todos por su atención y eso sería todo.